Comenzamos a trabajar con las causas que estaban investigándose en los juzgados federales y las causas que estaban en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En general, todas las causas que estaban en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se dedicaron más a investigar a las víctimas que a buscar responsables de los crímenes. Y en los juzgados federales, sobre todo en el Juzgado Federal de Neuquén, como dije, a cargo del juez Rivarola, y en el de Viedma, a cargo del juez Videla, fueron los dos juzgados que avanzaron muchísimo y esclarecieron prácticamente todos los casos que después nos sirvieron de base a nosotros para abrir la investigación en la Cámara de Bahía. No así en el juzgado de Bahía Blanca, que no se investigó prácticamente nada. Ahí clasificamos por legajos, por víctimas y por centro de detención. Y hacíamos entrecruzamiento de los que habían visto a un detenido en el centro clandestino de detención y buscar las imputaciones de las personas responsables de esos centros. Generalmente costó en algunos casos desentrañar las identidades porque muchos actuaban con apodos. Así que bueno, el trabajo nuestro fue ese y hacer las imputaciones rápidamente porque la Cámara decidió la vocación pidiendo todas las causas de los juzgados y del Consejo Supremo a fines de diciembre del 86. Y en ese momento sale la ley de punto final. Cámaras como la de ustedes, por Bahía Blanca, empezamos a trabajar intensamente. Se habilitó la feria judicial de enero, yo me acuerdo que nos quedábamos hasta las 12 de la noche buscando la prueba, leyendo los expedientes y haciendo imputaciones. Y prácticamente, por eso yo no impugné la ley de punto final, pese a que es inconstitucional, no la impugné, porque pudimos citar a todos antes del 23 de febrero del año 87. Hubo una pequeña discordancia entre un planteo que hice yo como fiscal y lo que la Cámara me aceptó. Hubo 2 o 3 nombres, como el director del hospital militar, que yo quería imputarlo y la Cámara no quiso imputarlo, pero bueno, fue una diferencia de criterios. Pero no quedó sin citar ninguno. Entonces no hubo necesidad de plantear esa inconstitucionalidad de la ley. Citamos a todos y después comenzamos con las indagatorias y detenciones. La detención de Vilas, de General Catuzzi, el general Sexton de Neuquén, el coronel Palmieri, el coronel Álvarez, el coronel Delmé, bueno, fueron una serie de detenciones hasta que vino después la ley de obediencia debida en junio del 87, que ahí nos hace un cierre muy importante.